Listo. Ahora sí vamos a comenzar con lo que es biomecánica. Vamos a ver un poco acerca de lo que es el momento, el impulso de la colisión. Y vamos a ver qué es la biomecánica en primer lugar. Un momento. Listo, ahora sí. Entonces, como dice la diapositiva, la biomecánica vendría a ser una disciplina científica que va a estudiar las estructuras de carácter mecánico que van a existir en los seres vivos. Entonces, estas estructuras, obviamente vamos a estudiarlo en el cuerpo humano porque es el ser vivo que nos importa, ya que estamos estudiando medicina. Entonces, específicamente estaríamos hablando del cuerpo humano. Entonces, la biomecánica va a estudiar esas estructuras de carácter mecánico que básicamente van a ser tres las que vamos a estudiar. Uno, que son los huesos. Dos, vamos a estudiar a las articulaciones, es decir, la unión de los huesos entre sí. Y también vamos a estudiar a los músculos. Entonces, esas son las estructuras de carácter mecánico que vamos a estudiar. Huesos, articulaciones y músculos. Adicionalmente, la biomecánica no es que va a actuar por sí misma, digamos, o no va a funcionar por sí sola, sino que se va a tener que acompañar de otras disciplinas científicas o de otras ciencias, como son la anatomía, la fisiología, la ingeniería, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de poder plantear ciertas soluciones, no solo a los problemas médicos, sino también a los problemas que podemos encontrar en el día a día, o adaptar nuestras necesidades fisiológicas o nuestras necesidades de las estructuras mecánicas con el medio ambiente o con las estructuras que nos rodean. Más adelante vamos a ver un poco más sobre esto para que se pueda entender mejor. Entonces, la biomecánica también va a estar involucrada en lo que es el ámbito deportivo. Es aquí donde vamos a encontrar ciertas subdisciplinas de la biomecánica. Vamos a encontrar a la biomecánica médica, a la biomecánica deportiva y a la biomecánica ocupacional. Es por eso que la biomecánica no solo está aplicada a lo que es el ámbito médico, sino al ámbito deportivo y al ámbito ocupacional. Entonces, vamos a ver cada una de ellas brevemente. Tenemos primero lo que es la biomecánica médica. La biomecánica médica va a evaluar las patologías que afectan al cuerpo humano con el fin de generar soluciones. Entonces aquí tenemos este joven que podemos ver que no tiene o ha perdido ambos miembros inferiores. Esto no sabemos si es por alguna complicación de alguna enfermedad o por algún accidente, pero sí podemos observar que hay un daño orgánico, ¿no? Que ha perdido ambos miembros. Entonces, aún no existe la tecnología suficiente como para poder regenerar todo un miembro. Entonces, ¿qué es lo que plantea la biomecánica médica? Va a generar soluciones. Pero en este caso, ¿cuál es el problema que tiene este joven? Si ha perdido ambos miembros, ahora para realizar sus actividades cotidianas, obviamente que va a necesitar o va a depender de algún familiar, algún amigo para poder realizarlas. Entonces, una de las soluciones que plantea la biomecánica médica es que a través de las prótesis que van a tratar de suplir esa función que generaba sus miembros inferiores, ahora con estas prótesis va a poder tal vez no realizar sus actividades como lo hacía antes, por obvias razones, pero sí va a recuperar cierta parte de su autonomía o su independencia. Entonces, esa es la solución que te plantea la biomecánica médica. ¿Ok? Luego pasamos a lo que es la biomecánica deportiva. En el caso de la biomecánica deportiva, vamos a ver que busca mejorar el rendimiento en las prácticas deportivas con técnicas de entrenamiento y diseño de complementos. Quiere decir que en este caso la mecánica deportiva está enfocada a poder desarrollar o tener el mayor rendimiento, ya sea en los deportistas o simplemente en las personas que quieren realizar ejercicio o algún deporte. Por eso es que seguramente ustedes que van, bueno, algunos de ustedes seguramente van al gimnasio, o algunos familiares, amigos, etcétera, seguro habrán escuchado que dicen, hoy día me toca pierna, mañana me toca brazos, espalda, etcétera, ¿no? Entonces, cuando les toca justamente, supongamos, brazos, van a realizar ejercicios netamente dirigidos para trabajar los grupos musculares que van a estar en el brazo, ¿no? Entonces, estos ejercicios están diseñados para eso,
Y es ahí donde interviene la biomecánica deportiva. Igual, cuando trabajan piernas, van a hacer ejercicios netamente que van a estar dirigidos a trabajar esos grupos musculares. Y es ahí donde interviene la biomecánica deportiva. Adicionalmente, no solo se basa en las técnicas de entrenamiento, sino que también se basa en lo que son el diseño de complementos. Es decir, todas estas máquinas que vemos en los gimnasios ayudan a mejorar el rendimiento, ya que no es lo mismo realizarlo en tu casa, que si bien vas a poder obtener ciertos resultados, porque a pesar de no tener esta máquina vas a poder realizar ejercicios a través de ciertas técnicas, pero con una máquina o algún complemento, vas a poder realizarlo de mejor manera. Entonces, es ahí donde también incide lo que es la biomecánica deportiva. Y finalmente tenemos la biomecánica ocupacional. La biomecánica ocupacional va a estudiar la interacción del cuerpo con los elementos con los que se relaciona. Por ejemplo, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, universidad, etc. Con la finalidad de adaptarlos a nuestras necesidades. Entonces ahí es donde vamos a encontrar lo que es la ergonomía. Pero antes de hablar un poco sobre la ergonomía, vamos a recordar sobre la columna vertebral. La columna vertebral va a ser esta estructura que vemos aquí, que si se dan cuenta está compuesta por 33 vértebras, 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales que también le llaman, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras fusionadas formando lo que es el sacro y 4 vértebras coccigias fusionadas formando lo que es el coxis. Entonces, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coccigias. Lo suman y te da 33 vértebras. Ahora, si se dan cuenta, la columna vertebral no es recta como tal. ¿Y por qué no es recta como tal? Porque si estuviera recta, la fuerza que va a soportar esta columna se centraría en un solo punto y eso generaría malestar, ¿no? Generaría dolor. Y de esta manera no sería tan compatible poder realizar nuestras actividades si la columna fuera recta. Por eso es que la columna va a tener ciertas curvaturas, como vemos aquí. Estas son curvaturas, que son curvaturas fisiológicas, es decir, que son curvaturas que tenemos normalmente. ¿Cuál es la función de estas curvaturas? La función de estas curvaturas es descomponer las fuerzas que actúan sobre la columna, alrededor de toda la columna. Es decir, que la fuerza ya no se va a concentrar en un solo punto, sino que se va a descomponer por toda la columna, ¿no? Y esto va a evitar que se pueda generar dolor. Entonces, ¿dónde interviene la biomecánica ocupacional? Estamos hablando acerca de la ergonomía. Esto ocurre sobre todo en los oficinistas o en nuestro caso, cuando estábamos estudiando virtualmente, también pasábamos mucho tiempo sentados en una silla, ¿no? Realizando tareas, clases, etc. Entonces, muchos de nosotros no habremos tenido una silla que esté diseñada adecuadamente, es decir, una silla ergonómica, sino que teníamos cualquier otra silla. Entonces, como esta silla no está adaptada a nuestra columna, lo que iba a pasar es que al estar sentado mucho tiempo, al fin y al cabo, se iba a concentrar la fuerza en un solo punto. Entonces tu columna iba a concentrar toda la fuerza en un solo punto y eso generaba dolor. ¿En qué zona específicamente generaba más dolor? En la zona lumbar. Y es ahí donde se daba lo que es la lumbalgia. Entonces, para ello se crearon estas sillas ergonómicas que van a tener un refuerzo a nivel de L2 a L4 para que de esta manera la fuerza ya no se concentre en este punto, sino que se pueda descomponer alrededor de toda la columna vertebral. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, continuamos. No se preocupen, en cualquier momento pueden prender su micro y me piden que repita o si tienen alguna duda, no se preocupen. Entonces, aquí tenemos un resumen básicamente de lo que estábamos hablando. Tenemos lo que es la biomecánica del cuerpo humano. La biomecánica del cuerpo humano va a estudiar o analiza las fuerzas que van a actuar sobre las estructuras de carácter mecánico que habíamos visto, que eran ¿cuáles? Articulaciones, huesos y músculos. Articulaciones, huesos y músculos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder comprender las leyes de la física.
ya sea el movimiento del cuerpo o el equilibrio. Entonces, el esqueleto es la estructura básica, ¿no?, de nuestro organismo, que va a estar compuesta ¿por qué? Por huesos y por articulaciones. Y esto va a posibilitar el movimiento o los movimientos. También se dice que los músculos son considerados como transductores. ¿Y por qué se consideran así? Porque tienen la capacidad de poder convertir la energía química en energía mecánica, energía eléctrica y energía térmica, que ya alrededor del curso o a lo largo del curso iremos viendo cada una de ellas. Entonces aquí tenemos la división del esqueleto. El esqueleto se puede dividir en un esqueleto apendicular o un esqueleto axial. El esqueleto apendicular va a tener aquellas estructuras que van a componer a lo que es los huesos del miembro superior y el miembro inferior, ¿no? En los huesos del miembro superior encontramos, ¿no?, la escápula, el húmero, el cúbito, radio, etc., ¿no? Y tenemos también los huesos del carpo, metacarpo, falanges, etc. Igual tenemos la cintura pélvica, tenemos los huesos que conforman el miembro inferior, fémur, peroné, ¿no?, tibia, etc. Y en el esqueleto axial vamos a tener a los huesos que componen o que conforman los huesos de la cara, los huesos del cráneo, los huesos que conforman la caja torácica y también a la columna vertebral. Entonces, no se olviden, tenemos aquí que el esqueleto apendicular encontramos a los huesos del miembro superior, tenemos a los huesos del miembro inferior y la cintura pélvica, los huesos que forman la cintura pélvica. Y por otro lado, en el esqueleto axial tenemos a los huesos que forman a la cara, creo que conforman la cara, los huesos del cráneo, los huesos que conforman la caja torácica, y la columna vertebral, ¿no?, la columna vertebral que ya habíamos visto. ¿Y chicos, tienen alguna duda? Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar un poco ya de física. Vamos a ver lo que es el momento. El momento se va a definir como la masa en movimiento, es decir, que todo objeto que esté en movimiento va a tener momento. Por el otro lado, lo opuesto, cuando un objeto no se mueve, su momento no existe. Ojo con eso. No existe. Eso ha sido pregunta de examen, así que recuerden, cuando un objeto no se mueve, su momento no existe. No es que sea 0, no es que sea 1, sino que simplemente no existe. Sin embargo, más adelante vamos a ver un ejemplo donde sí vamos a considerar el momento como 0, pero en realidad es por fines didácticos, más tienen que tener en cuenta que el momento no existe cuando no se mueve un objeto. Entonces, ¿cómo calculamos el momento? Bueno, el momento se va a interpretar o se puede ver aquí que está representado por la letra P, que corresponde a lo que es el momento, es decir, la cantidad de movimiento, y como habíamos mencionado, el momento era la masa en movimiento. Por lo tanto, ¿cómo calculamos el momento? En masa por velocidad. Entonces, esto vendría a ser la masa, y esto la velocidad. De esta manera tenemos que hacer una observación que, si nos damos cuenta, el momento va a ser directamente proporcional a la masa y la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta la masa o aumenta la velocidad, por lo tanto va a aumentar el momento. Por eso es que es directamente proporcional. Y finalmente, la unidad de medida del sistema internacional del momento vendría a ser kilogramos por metros por segundo. Entonces, aquí tenemos 3 vehículos, ¿no? Tenemos un camión, tenemos una bicicleta y tenemos un automóvil. ¿Cuál de estos 3 creen que va a tener mayor momento? Obviamente si se encuentran en movimiento, porque habíamos mencionado que si no se movían, su momento no existía. Entonces, ¿cuál de estos 3 creen que tenga mayor momento?
El auto. El auto, ¿ya? ¿Alguien piensa igual? Tal vez diga la bicicleta, el camión. ¿La bicicleta? Ya, unos dicen el auto, el otro dice la bicicleta. ¿Alguien apuesta por el camión? Bueno, entonces, en este caso, ¿cuál vendría a tener mayor momento? El que tendría mayor momento es el camión. ¿Y por qué? Estábamos mencionando que el momento era igual a masa por la velocidad. Entonces la bicicleta está descartada porque a comparación de los otros dos puede alcanzar menores velocidades y obviamente su masa va a ser mucho menor a comparación de los otros. Entonces, descartado. Entonces quedaría la duda entre el camión y el automóvil. Si bien el automóvil puede llegar a alcanzar mayores velocidades que el camión, aquí vemos que este camión obviamente su masa va a ser mucho mayor, ¿no? Su masa va a ser mucho mayor que la del automóvil. Por lo tanto, a pesar de que el automóvil pueda alcanzar mayores velocidades, su masa al ser menor va a generar que el momento que ejerza el camión sea mayor. Por eso es que cuando se chocan o hay un choque entre un tráiler y un automóvil, obviamente es peor que se choque un automóvil con una bicicleta, ¿no? Obviamente es justamente por esto, porque el camión va a tener mayor momento. Ahora, ¿cómo se relaciona lo que es la segunda ley de Newton con el momento? La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración, vemos aquí la aceleración, que la aceleración va a ser igual a la velocidad sobre el tiempo. Entonces, ahí reemplazamos aceleración y ponemos velocidad entre tiempo. Entonces, fuerza va a ser igual a masa por velocidad entre tiempo. Ahora, el tiempo podemos pasarlo hacia el otro extremo de la ecuación. Entonces, si lo pasamos hacia el otro extremo de la ecuación, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que fuerza por tiempo va a ser igual a masa por velocidad. Y la masa por la velocidad, ¿qué era? Era el momento, ¿no? La masa en movimiento era el momento. Por lo tanto, masa por velocidad, momento. Y esta otra parte de aquí que tenemos, que es fuerza por tiempo, corresponde al impulso. El impulso básicamente es la fuerza que se ejerce por un determinado tiempo. Esa es básicamente la definición de impulso. Entonces aquí tenemos un ejemplo para poder entender un poco más estos dos conceptos. Aquí tenemos un objeto de 2 kilogramos, que la característica de este objeto es que se va a encontrar en reposo. Entonces nos piden calcular su momento. ¿Cómo se calcula el momento? Masa por velocidad. Entonces la masa es 2 kilogramos, pero nos dicen que se encuentra en reposo. Por lo tanto, ¿cuánto sería su velocidad? Su velocidad sería 0. Entonces el momento tendría que ser 0 también. Ojo, ¿se acuerdan que yo les mencioné que cuando un objeto no se movía, su momento no existía? No es que sea 0 ni 1, sino que simplemente no existía. Pero en este caso vamos a ponerlo como 0 solo por fines didácticos. Ojo con eso. Por otro lado, ¿qué pasa si se ejerce una fuerza de 10 newton sobre este objeto durante 2 segundos? Entonces tenemos fuerza, tenemos tiempo. ¿Qué podemos calcular? Podemos calcular el impulso, ¿no? ¿Y por qué no podríamos calcular el momento? Porque nos faltaría la velocidad, ¿verdad? Ya que se está ejerciendo una fuerza, la velocidad ya no estaría en reposo, básicamente, el objeto. Entonces, impulso va a ser igual a fuerza por tiempo. Fuerza es 10 newton y tiempo 2 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto vendría a ser el impulso? 20 kilogramos por metro por segundo. Ojo, eso también me olvidaba de mencionarles. El impulso y el momento tienen la misma unidad de medida, que vendría a ser kilogramos por metros por segundo. Entonces, si el impulso es 20 kilogramos por metros por segundo, aquí vemos que el impulso es igual al momento. Por lo tanto, el momento también va a ser 20 kilogramos por metros por segundo. Ahora sí podemos calcular la velocidad, ¿no? Tenemos el momento, que es 20 kilogramos por metro por segundo, tenemos la masa, que es 2 kilogramos, y lo que queremos calcular es la velocidad. Por lo tanto,
reemplazamos todo esto y nos quedaría finalmente que la velocidad es 10 metros por segundo. Entonces lo que quiero llegar con este ejemplo es que en una colisión, en un choque, un objeto va a experimentar una fuerza por un determinado tiempo, es decir, un impulso. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar una variación de su momento. Entonces, el impulso experimentado siempre es igual a la variación del momento. Y esto se cumple aquí. Inicialmente, ¿cuánto era el momento? Era 0. Luego que hubo un impulso, es decir, una fuerza actuó sobre este objeto, hubo una variación de momento. Pasó de ser 0 a 20 kilogramos por metro por segundo. Hubo esa variación. Ahora, este impulso experimentado siempre es igual a la variación del momento. Quiere decir que si el impulso es 20 kilogramos por metro por segundo, el momento también va a ser 20 kilogramos por metro por segundo. Si el impulso es 50 kilogramos por metro por segundo, el momento también va a ser 50.000 kilogramos por metro por segundo. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? Entonces, la I está representando el impulso. Claro, Ok, la I vendría a ser el impulso. gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, continuamos entonces. Justo lo que estábamos... Una consulta, perdón que me interrumpa, o sea, ¿la fuerza también podría medir por medio de Pascal? La fuerza. O sea, en vez de Newton, por medio de Pascal también no sería conveniente. En este caso no sería conveniente porque estábamos hablando de movimiento, ¿no? Todo lo que tenga que ver con movimiento. Entonces, no creo que sería conveniente. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, ahora continuamos con lo que es choque o colisión. Vamos a ver que el choque o colisión, ¿cómo se define? Se define como la interacción que se produce entre dos o más cuerpos cuando se van a poner en contacto durante un corto periodo de tiempo. Para esto vamos a estudiar lo que es el coeficiente de restitución, que básicamente lo que tenemos que saber en este caso es que simplemente va a ayudar a conocer qué tanto se consume energía cinética durante el choque o colisión. Entonces, de acuerdo al coeficiente de restitución, vamos a poder clasificar o dividir el choque o colisión en tres. Tenemos el choque elástico, el choque inelástico y el choque plástico. En el caso del choque elástico, vamos a ver que el coeficiente de restitución va a ser igual a 1. Por lo tanto, la energía cinética se va a conservar. Entonces, la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final. Entonces, en realidad en la vida cotidiana no vamos a encontrar un ejemplo así como tal que cumpla estrictamente estos criterios, porque vamos a ver que en todos los choques o colisión siempre va a haber pérdida de energía que va a ser despreciable. Casi nunca se va a mantener la misma o se va a conservar la misma energía cinética. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, esta parte de aquí. Tenemos que inicialmente esta bola roja, perdón, esta bola blanca de aquí está en reposo, ¿no? Entonces, luego que se ejerza una fuerza externa a esta bola, va a comenzar a moverse. Y como va a estar en movimiento, va a presentar lo que es energía cinética, ¿ok? Entonces, luego de que se ejerza esa fuerza, vamos a ver que va a llegar un punto donde esa energía cinética que tiene la bola blanca va a pasar hacia la bola roja. Por eso es que se dice que se conserva la energía cinética. Sin embargo, vamos a ver que esta bola blanca, si se dan cuenta, sigue girando por un periodo corto de tiempo. Entonces, esa es la energía despreciable que se pierde. No es que se conserve el 100% de la energía cinética, como nos dice la definición, sino que se va a ver cierta energía despreciable que se va a perder, obviamente. Entonces es por ello que no vamos a encontrar
un ejemplo en la vida cotidiana como tal que cumple estrictamente estas condiciones de choque elástico. Luego, en el choque inelástico, vamos a ver que el coeficiente de restitución va a ser mayor a 0 y menor a 1. Por lo tanto, la energía cinética no se conserva y vamos a ver que la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final más calor liberado. Y un ejemplo que sí podemos encontrar cotidianamente es los choques automovilísticos, ¿no? En este caso vamos a ver que obviamente la energía cinética no se va a conservar y un dato adicional es que en este choque inelástico va a haber deformación de ambos cuerpos. Por eso es que vemos aquí que estos cuerpos se han deformado. Y finalmente tenemos el choque plástico, que aquí el coeficiente de restitución es igual a 0, la energía cinética no se conserva y por lo tanto la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final más calor liberado pero en altas condiciones, ¿no? Y una característica es que los cuerpos van a quedar unidos. Entonces aquí tenemos nuevamente lo que ya hemos visto, ¿no? Del choque elástico. Finalmente, bueno, tenemos ahora lo que es el síndrome de latigazo, que es una lesión de la columna cervical que se produce con mayor frecuencia en los accidentes de tránsito, que ya habíamos visto que vendría a ser un choque inelástico porque hay deformación de los cuerpos y no se conserva la energía cinética. Por lo tanto, en los impactos puede lesionarse cualquier estructura del cuello. Obviamente cualquier estructura del cuello y nuestro organismo en sí va a estar expuesta a poder afectarse o lesionarse mediante este choque. Pero lo más frecuente, según algunos estudios, es que la afectación más que todo se va a dar en las vértebras C5 y la vértebra C6. Entonces, tenemos aquí las fases en las cuales se produce el síndrome de latigazo. Uno, tenemos un desplazamiento del tronco y los hombros hacia adelante, luego tenemos una hiperextensión de la columna cervical y luego una hiperflexión. O sea, es algo así como muestra esta imagen. Primero va a haber un desplazamiento del tronco y los hombros hacia adelante, luego va a haber una hiperextensión de la columna cervical y luego una hiperflexión. Entonces, básicamente van a ser esas las fases. Luego tenemos los síntomas, ¿no? Los síntomas básicamente son el dolor y contractura cervical y dorsal. Luego tenemos la cefalea tensional. Ojo, no confundir con otros tipos de cefalea como lo que es la migraña. ¿Cuál es la diferencia principalmente entre la cefalea tensional y la migraña? ¿Tienen alguna noción sobre ello? Bueno, entonces básicamente la diferencia entre la migraña y la cefalea tensional es que la migraña más que todo es un dolor unilateral, es decir, que va a afectar solo un lado del cráneo. Además, ese tipo de dolor es más pulsátil, a diferencia de la cefalea tensional. Adicionalmente, la migraña puede ir acompañado con auras. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes ir a una perfumería, o hay personas que van a una perfumería, y ese olor, como es algo fuerte, luego hace que le comience a doler la cabeza, es decir, va a comenzar una crisis migrañosa, supongamos, o una migraña como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que le denomina como auras. En el otro lado tenemos que la cefalea tensional. ¿Cuál va a ser la principal característica? Es que este dolor va a ser opresivo, va a ser como si tuvieras una banda que estuviera apretando tu cabeza, y la característica también es que va a ser holocranial, es decir, que te va a afectar todo el cráneo. En la migraña te afectaba un solo lado del cráneo, era hemicranial o hemilateral, y esto generaba que solo te duele ese lado, mientras que en la cefalea tensional te duele todo el cráneo, holocranial. O también bilateral, también denomina. Luego, en la cefalea tensional usualmente puede dolerte durante 30 minutos hasta 7 días, mientras que en la migraña el dolor es variable, puede ser menos de 72 horas, puede ser más, es moderado, ¿no? A severo. Luego tenemos entonces que otro de los síntomas que tenemos es los mareos y vértigo, y finalmente ansiedad o estrés postraumático. Claro, obviamente si has tenido un accidente de tránsito vas a tener cierta afectación psicológica, y esto puede generar estrés y ansiedad.
Finalmente, tenemos lo que es la posturología. La posturología es una disciplina médica que va a estudiar la posición del individuo en el espacio, ya sea el equilibrio, la estatura, la verticalidad, estabilidad, etc. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la posturología? La finalidad de la posturología es poder corregir el factor mecánico de diversos trastornos del aparato locomotor y la columna vertebral, abordando distintas patologías. Entonces, en este caso vamos a hablar brevemente sobre lo que es la escoliosis. La escoliosis vendría a ser una deformidad de la columna vertebral o una desviación de la columna vertebral que va a afectar 3 dimensiones. Sin embargo, lo que más se resalta es que el plano coronal va a exceder a los 10 grados. A esto se le conoce como ángulo de Cobb. Y el desplazamiento lateral del cuerpo vertebral va a cruzar la línea media y se puede acompañar de una rotación. Entonces aquí vamos a visualizar un poco mejor qué es la escoliosis, ¿no? Entonces aquí tenemos una radiografía de un paciente con escoliosis. Entonces lo primero que tenemos que ver es cuál es la deformidad de esta columna o la desviación de esta columna. Obviamente esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí va a estar desviada. ¿Ok? Entonces para poder evaluar el ángulo de Cobb tenemos que buscar las vértebras que están afectadas. Es decir, esta de aquí, o sea, la vértebra proximal, la que inicia, y la vértebra final. Entonces aquí tenemos estas dos vértebras que vemos que están afectadas. Entonces la proximal y la distal, y vamos a trazar unas líneas. Vamos a trazar unas líneas formando un ángulo. O sea, formar un ángulo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría? La teoría nos dice que este ángulo se va a denominar como ángulo de Cobb. ¿Y qué pasa con el ángulo de Cobb? Si nosotros vemos que el ángulo de Cobb es mayor a 10 grados, entonces se va a considerar como escoliosis. Si el ángulo de Cobb es menor a 10 grados, entonces ahí ya no podemos considerarlo como escoliosis. Simplemente le vamos a decir que es una asimetría vertebral. Y bueno, dentro del tratamiento, básicamente depende bastante de la severidad de la escoliosis. Puede utilizarse lo que es un corset en los casos leves, y ya en los casos moderados a severos puede necesitar intervención quirúrgica, ¿no? Entonces no se olviden, escoliosis, una desviación o deformidad de la columna vertebral, donde el ángulo de Cobb tiene que exceder los 10 grados para poder considerarse como escoliosis, y cuando el ángulo de Cobb es menor a 10 grados, entonces se considera como una asimetría vertebral. Eso sería todo con respecto a esta primera parte. No sé si tienen alguna duda. Disculpa, respecto a la duración de la cefalea tensional, ¿era de 30 minutos a cuántos días? Puede ser hasta 7 días, una semana, más o menos. Ok, En cambio, la gracias. migraña ya va a estar básicamente para siempre. Solo puedes controlarlo a través de ciertos medicamentos que pueden prevenir la migraña. Por ejemplo, lo más usado es el propanolol. O también puedes utilizar antidepresivos. Los antidepresivos en estos casos también se pueden utilizar para prevenir lo que es la migraña. No solo los antidepresivos sirven para la depresión, ¿no? Vale la redundancia, sino que también puede ser utilizado como método preventivo para la migraña. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a continuar con lo que es biodinámica médica. En este caso vamos a hablar acerca del trabajo, la energía, la potencia y la biofísica muscular. Entonces vamos a hacer más énfasis en esta última parte, que es la biofísica muscular. Entonces, ¿qué es el trabajo? El trabajo, coloquialmente lo definen como aquel desgaste físico o mental que se da luego de realizar ciertas actividades. Por ejemplo, sus padres o ustedes de repente tienen un trabajo y llegan a su casa luego de la hora que ya culminan sus actividades y dicen, estoy cansado de trabajar. Entonces ahí está implicado un desgaste físico.
O por otro lado, como estamos estudiando y tenemos muchos trabajos de repente, decimos, somos muy cansados de realizar tantos trabajos. Entonces aquí está involucrando lo que es un desgaste mental. Entonces esa es la definición coloquial que tenemos en el día a día de lo que es el trabajo. Ahora, en física, el trabajo se va a definir como la fuerza que actúa sobre un objeto para causar un desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo se define así, la fuerza que actúa sobre un objeto para causar un desplazamiento. Y en la vida diaria, ¿cómo podemos observar esto? Por ejemplo, cuando vamos a los supermercados y queremos comprar un montón de cosas, vamos a utilizar un carrito para poder poner ahí las cosas, obviamente. Entonces, nosotros al empujar el carrito vamos a generar una fuerza. Esta fuerza va a actuar sobre el carrito y esto va a generar que se desplace. Entonces estamos generando un trabajo. Entonces el trabajo puede calcularse de la siguiente manera. Vamos a ver que este automóvil va a dirigirse del punto A al punto B. Entonces esto va a involucrar que va a recorrer una distancia. Entonces para que este automóvil se mueva va a haber una fuerza que se ejerce sobre este automóvil para que pueda desplazarse. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo? En este caso lo calculamos simplemente porque la fuerza está siendo paralela a la distancia. Es decir, el vector, la flechita de acá, es paralela a la distancia. Sigue el mismo sentido. Entonces, en estos casos, nosotros podemos calcular el trabajo simplemente multiplicando la fuerza por la distancia. Ojo, cuando la fuerza es paralela a la distancia. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos este caso? Igual tenemos que este automóvil se va a dirigir del punto A al punto B, va a recorrer una distancia, pero la fuerza que vemos aquí, o el vector de esta fuerza, ya no está paralela a la distancia, sino que ahora está inclinada. Entonces, ¿cómo hacemos para poder resolver esto? Ya no podemos multiplicar directamente fuerza por distancia, sino que tenemos que descomponer esta fuerza o este vector. Entonces lo vamos a descomponer en un componente FY y un componente f de x. Entonces, ¿cuál de estos dos componentes vamos a utilizar para poder calcular el trabajo? Obviamente el que está siendo paralelo a la distancia. Y este componente f de x es el que está paralelo a la distancia. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a f de x por distancia. Ahora, recordemos que este es un triángulo rectángulo y vamos a ver qué podemos calcular. Vamos a ver que tenemos una razón trigonométrica que me va a involucrar ambos, la hipotenusa y el cateto adyacente, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa razón trigonométrica? Es el coseno. Entonces, el coseno de teta va a ser igual a f de x sobre la fuerza, es decir, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y esto podemos arreglarlo. Podemos poner coseno de teta por fuerza va a ser igual a f de x. Entonces, aquí ya no ponemos f de x, sino podemos reemplazarlo por eso de aquí. Y vamos a ponerlo de esta manera. Trabajo va a ser igual a coseno de teta por fuerza por distancia. Y de esta manera vamos a tener justamente esto de aquí, que trabajo va a ser igual a fuerza por distancia por coseno de teta. Bueno, antes que me olvide, la unidad de medida del trabajo vendría a ser los joules. ¿Por qué? Porque fuerza se mide en newton, distancia en metros, entonces newton por metro te da lo que son los joules. Ahora vamos a hablar acerca de la energía mecánica. Bueno, en este caso vamos a hablar brevemente, porque en realidad tampoco se hace mucho énfasis en su teoría. Y vamos a ver lo siguiente. La energía mecánica es la energía que puede almacenar un cuerpo para realizar un trabajo. Entonces, es aquella energía que se almacena para poder generar un desplazamiento, básicamente. Entonces, la energía mecánica se va a dividir en energía potencial y en energía cinética. La energía potencial a su vez se divide en energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. La energía potencial gravitatoria, como su mismo nombre lo dice, va a tener ciertas variables dentro de las cuales va a intervenir lo que es la gravedad. Pero ¿cómo se calcula? Se calcula a través de la siguiente fórmula: masa por gravedad por altura. Entonces,
Si tenemos un objeto y lo lanzamos a 10 metros de altura, vamos a ver que va a tener cierta energía potencial gravitatoria. Pero si tenemos un objeto que lanzamos a 1000 metros de altura, vamos a ver que la energía potencial gravitatoria obviamente va a ser mucho mayor, porque la altura es mayor, y también vamos a ver que dependiendo de la masa también puede verse afectado esto, ¿no? Pero en realidad deben recordar que la fórmula de la energía potencial gravitatoria es masa por gravedad por altura. Luego tenemos la energía potencial elástica, que vamos a calcularla de la siguiente manera: es un medio por una constante por la distancia al cuadrado. Entonces básicamente esa energía potencial elástica es aquella energía que almacenan los objetos o los objetos que tienen una característica de ser elásticos. Por ejemplo, los resortes, el arco, etc. Entonces, es esta energía potencial elástica que vamos a observar en la biofísica muscular. Así que, ojo con eso. Por otro lado, tenemos la energía cinética, que básicamente, eso recuérdenlo bastante que lo vamos a ver más adelante, todo objeto que se encuentre en movimiento va a presentar energía cinética. Nunca se olviden eso. Todo objeto que esté en movimiento va a presentar energía cinética. Específicamente, ¿qué tipo de energía cinética, pongámosle así, va a estar involucrada en eso? La energía cinética translacional, ¿no? Que está involucrada en el desplazamiento de un objeto. ¿Cómo calculamos la energía cinética? Tendría que ser un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y este cuadro aquí que vemos es importante porque nos dice que el trabajo, la energía potencial y la energía cinética van a tener la misma unidad de medida, que en este caso vendría a ser los joules, o que también lo llaman como julios en algunos países. Luego pasamos a hablar acerca de la potencia. La potencia vendría a ser la cantidad de trabajo que tiene que realizar una fuerza en la unidad de tiempo. Para esto vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta persona de aquí, vamos a ponerle persona número 1, y aquí vamos a ponerle la persona número 2. Ambas, la persona número 1 y la persona número 2, tienen que cargar un bidón de agua que va a tener la misma cantidad. En este caso vamos a ponerle 10 litros, y en este caso también vamos a ponerle 10 litros. Y estas personas van a recorrer la misma distancia también. Van a tener que ir hasta este punto. Y eso también va a tener que ir a este punto. Va a tener la misma distancia. Entonces, esta persona de aquí, la persona 1, va a realizar el trabajo en, pongámosle, 15 minutos. Y esta persona de aquí, la persona 2, va a realizar el mismo trabajo, pero en 8 minutos. Entonces, ¿cuál de estas dos personas va a tener mayor potencia? Obviamente la persona 2, porque la persona 2 ha realizado el mismo trabajo que la persona 1 en menor tiempo, por lo tanto tiene mayor potencia. Entonces, esta vendría a ser la definición de potencia: cantidad de trabajo que tiene que realizar una fuerza en la unidad de tiempo. Y esta parte de la potencia, bueno, la unidad de medida es los watts, y se va a poder calcular de la siguiente manera el trabajo entre el tiempo. Y vamos a ver que la unidad de potencia, bueno, ya lo vimos aquí, es watt. Y eso también es aplicable a lo que son los automóviles. Por eso seguramente habrán escuchado que en los automóviles se manejan lo que son los caballos de fuerza. Y aquí tenemos una equivalencia. Un caballo de fuerza equivale a 750 watts. Entonces, los caballos de fuerza me van a medir, ¿qué? Me miden la potencia del automóvil. ¿Y chicos, alguna duda? Sino para pasar ya a tejido muscular. Esta parte sí creo que estén bastante atentos porque ya esto es un tema de carrera como tal, que van a verlo en histología nuevamente. Así que muy atentos en esta parte. Vamos a hablar acerca del tejido muscular. El tejido muscular se va a caracterizar ¿por qué? Porque va a tener células que van a tener una gran cantidad de filamentos, y estos filamentos van a tener la característica de que son filamentos contráctiles. Es decir, que una célula muscular va a ser una célula capaz de contraerse. ¿Okay? Entonces, dentro de las funciones del tejido muscular, vamos a encontrar algunas, dentro de las cuales la principal, o la cual es la más resaltante, es la locomoción. Locomoción, es decir, del movimiento del cuerpo.
obviamente acompañado del hueso, ¿no? Entonces el hueso y el músculo me van a permitir lo que es la locomoción. Luego, otra de las funciones del tejido muscular es que ¿dónde más lo encontramos? ¿Alguien sabe dónde más lo encontramos? De repente pueden guiarse de estas imágenes. Bueno, como lo muestran las imágenes, también lo vamos a encontrar ¿dónde? En el corazón. Vamos a encontrar el tejido muscular en las cavidades cardíacas. En las cavidades cardíacas. ¿Para qué? Para poder generar presión y de esta manera poder bombear la sangre. ¿Dónde también lo vamos a encontrar? Como lo muestra esta imagen, también lo encontramos a nivel de lo que es el tracto gastrointestinal. ¿Y dónde también lo encontramos? Lo vamos a también encontrar en algunas arterias, lo vamos a encontrar también en el aparato respiratorio. Entonces vamos a ver que el tejido muscular básicamente está en diversos órganos que vamos a ver, dentro de los cuales el corazón, ¿no?, es uno de los más importantes. Entonces no se olviden, esas son las funciones del tejido muscular. Locomoción, generar presión en las cavidades cardíacas para bombear la sangre, también el tracto gastrointestinal, por ejemplo los intestinos, que van a generar peristaltismo, van a comenzar a contraerse para poder desplazar la comida, ¿no? Y finalmente el aparato respiratorio. También vamos a encontrarlo, que eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces aquí tenemos, pongámosle un glosario, donde vamos a ver las equivalencias entre los términos. Cuando nos refiramos a una fibra muscular, vamos a hacer referencia únicamente a una célula muscular. Entonces no se olviden, una fibra muscular es equivalente a una célula muscular. Una sola célula, no un conjunto de células, simplemente una sola célula. Luego el sarcolema vendría a ser la membrana plasmática, que eso seguramente lo habrán escuchado en biología. Luego sarcoplasma, que vendría a ser el citoplasma, y el retículo sarcoplásmico, que vendría a ser el retículo endoplasmático liso. Y los miofilamentos van a ser igual que los microfilamentos, o sea, son equivalentes. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el tejido muscular? Para ello, como les mencioné, tenemos unos filamentos o miofilamentos que van a ser dos, se van a dividir en dos grupos. Uno, lo que son los filamentos delgados, y dos, que tenemos a los filamentos gruesos. ¿Qué filamento delgado conocen? ¿No les suena la actina? Entonces, dentro de los filamentos delgados vamos a encontrar diversos filamentos, pero el más resaltante es la actina. Luego tenemos al filamento grueso, que el más resaltante vendría a ser la miosina, por no decir el único, miosina. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el tejido muscular? Esto va a depender en cómo se dispongan esta actina y miosina a lo largo del sarcoplasma. Entonces, esta actina y miosina, si se disponen de manera lineal, entonces van a formar estrías, a lo que se le va a denominar como el tejido muscular estriado. Ahora, el tejido muscular estriado, si lo encontramos pegado al hueso, como vemos aquí, como está en esta imagen, si el tejido muscular estriado está pegado al hueso, entonces se va a considerar como tejido muscular estriado esquelético, porque está pegado al esqueleto. Y si el tejido muscular estriado lo encontramos en las cavidades cardíacas, simplemente se va a denominar como tejido muscular estriado cardíaco. Por otro lado, si la actina y miosina se disponen de manera reticular, es decir, formando como si fueran redes de pescar, se le va a denominar como tejido muscular liso.
Y ahí tenemos los 3 tipos de tejido muscular. Entonces, tejido muscular estriado esquelético, tejido muscular estriado cardíaco y tejido muscular liso. Y tenemos una de las características de las fibras musculares o de las células musculares. Tenemos que el tejido muscular estriado esquelético, como vemos aquí, está pegado al hueso. Va a tener una célula cilíndrica, ¿no? Más o menos cilíndrica, multinucleada, es decir, tiene varios núcleos. Tenemos aquí 3 núcleos y van a estar ordenadas, formando estrías. Entonces, vemos aquí que estos núcleos, si se dan cuenta, están pegados a la periferia, no son núcleos centrales, sino que están agrupados periféricamente. Luego tenemos el tejido muscular estriado cardíaco, donde vamos a ver que estas células son un poco más alargadas, ya no son tan cilíndricas como las del tejido muscular estriado esquelético. Y vamos a ver que tienen bifurcaciones, ¿no? Que se ramifican o se dividen en 2, como está aquí, ¿no? Y estos pueden presentar un núcleo o incluso hasta 2 núcleos. Y en tercer lugar tenemos al tejido muscular liso, que son pequeñas células fusiformes, ¿no? Como si fueran sáculos, y van a presentar un solo núcleo, que este núcleo sí va a ser central. Finalmente, o bueno, continuando con la rapidez de la contracción y relajación, vamos a ver que el tejido muscular estriado esquelético es rápido, el tejido muscular cardíaco también es rápido, y el tejido muscular liso, ahí sí es un poco más lento. Y con respecto a si es voluntario o involuntario, el tejido muscular estriado esquelético es voluntario porque tú puedes controlar los movimientos, ¿no? de tu cuerpo. Y el tejido muscular estriado cardíaco, vamos a ver que es involuntario. Tú no puedes controlar la velocidad de latidos, digámoslo así, o la velocidad de contracción. Es algo que se da de manera involuntaria. Y finalmente tenemos también el tejido muscular liso, que de esta manera también es involuntario. ¿Ahí tienen alguna duda? Bueno, entonces ahora vamos a hablar netamente de lo que es tejido muscular estriado esquelético. Es aquel el tejido que estaba pegado al hueso, no se olviden, y que formaba estriaciones. Entonces, a la fibra muscular o célula muscular también se le denomina como sinsitio multinucleado. Entonces, a la célula muscular o fibra muscular también se le va a denominar como sinsitio multinucleado. ¿Y qué es un sinsitio multinucleado? Un sinsitio multinucleado vendría a ser una célula que va a ser una sola célula, pero que va a estar conformado por varias células. ¿Qué quiere decir? Que en este caso vamos a tener esta célula muscular que también se le denomina como miocito, y este miocito, pongámosle miocito, va a ser la formación de varios precursores que son los mioblastos. Entonces, vamos a tener varios mioblastos que se van a juntar, cada uno va a tener su núcleo, se van a juntar y me van a formar una sola célula en común, que vendría a ser la célula muscular. Entonces, a eso se le conoce como sinsitio multinucleado. Una sola célula que ha sido formada a partir de precursores, y esto va a generar que esa célula tenga varios núcleos periféricos. Por eso es que veíamos que la célula muscular del tejido muscular estriado esquelético tenía varios núcleos, era multinucleada, y la característica de estos núcleos es que eran periféricos. Ahora entienden por qué esta célula tiene varios núcleos, porque surge de la formación de varios mioblastos. A eso se le conoce como sinsitio multinucleado. Ahora, cada fibra muscular o cada célula muscular va a estar rodeada de un tejido de sostén, a lo que se le denomina como tejido conectivo denso. ¿Para qué está ese tejido? Ese tejido está
para que se pueda ordenar adecuadamente cada una de estas fibras musculares, porque ven aquí, ¿no? Está bien ordenado. Y eso es gracias a ese tejido de soporte, este tejido de sostén. Entonces, este tejido conectivo denso va a rodearme a la fibra muscular, me va a rodear también a un conjunto de fibras musculares y finalmente este tejido también me va a rodear a todo el músculo. Entonces, aquí vemos que tenemos esta fibra muscular, ¿no? Tenemos esta fibra muscular, cada una de estas es una fibra muscular o una célula muscular, y vamos a ver que el tejido va a envolver esta fibra muscular y ¿cómo se va a denominar? Se va a denominar como endomisio. Endo de adentro, endomisio. Entonces, ese tejido me va a rodear a una sola fibra muscular. Ahora, este tejido también me va a rodear a un grupo de fibras musculares. Como vemos aquí, me va a rodear a un grupo de fibras musculares que también se le conoce como fascículo. Fascículo. Entonces, un fascículo vendría a ser un conjunto de fibras musculares. Entonces, ese tejido de sostén que me va a rodear al fascículo, al conjunto de fibras musculares, se va a denominar como perimisio. Y finalmente, si ese tejido me cubre a todo el músculo, ¿no? A todo el músculo, entonces se va a denominar como epimisio. Ahora, el epimisio va a llegar a un punto donde se va a replegar y me va a formar el tendón. Y ya el tendón se va a insertar en alguna estructura ósea, como en este caso sería un hueso. Entonces no se olviden, tenemos mi fibra muscular que para que se ordene adecuadamente va a estar rodeada de un tejido conectivo. Ese tejido conectivo, si me rodea a una sola fibra muscular, se denomina como endomisio. Si este tejido me rodea al fascículo, es decir, al conjunto de fibras musculares, se va a denominar como perimisio. Y si este tejido conjuntivo, perdón, ese tejido conectivo denso me rodea todo el músculo, se va a considerar o se va a denominar como epimisio. Entonces, hasta ahí no se olviden. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver, vamos a hablar un poco sobre el sarcoplasma. El sarcoplasma habíamos hecho mención que era el citoplasma, o era en una equivalencia, ¿no? Y vamos a ver que el sarcoplasma se puede dividir en dos. Se puede dividir en un sarcoplasma filamentoso y en un sarcoplasma no filamentoso. Entonces, el sarcoplasma filamentoso, como su mismo nombre lo dice, va a tener filamentos. ¿Qué filamentos? ¿Se acuerdan? Filamentos delgados y gruesos. ¿Qué filamento delgado teníamos como... o era el más resaltante, ¿se acuerdan? No, yo lo mencioné. No se olviden, dentro del filamento... ¿Lactina? Claro, dentro de los filamentos delgados tenemos varios, pero el más resaltante vendría a ser la actina. Y dentro de los filamentos gruesos tenemos a la miosina. Y estos dos me van a formar ¿a qué? Al aparato contráctil. Contráctil, ¿no? Entonces, eso va a encargarse básicamente del sarcoplasma filamentoso. Ahí vamos a encontrar los filamentos que van a componer al aparato contráctil. Y en el sarcoplasma no filamentoso vamos a encontrar aquellos elementos que, si bien me van a ayudar a la contracción,
no van a formar parte como tal del aparato contráctil, ¿no? Entonces, aquí tenemos a las mitocondrias. Tenemos a los túbulos T. Y tenemos al retículo sarcoplásmico. Que bueno, en este caso vamos a hablar netamente de lo que es el sarcoplasma filamentoso. Algo que me olvidaba mencionarles es que la fibra muscular va a estar compuesto de miofibrillas. Por ejemplo, aquí tenemos una fibra muscular, ¿no? Aquí tenemos todo el músculo completo. Este músculo va a estar conformado ¿por qué? Por fascículos. ¿Y qué era un fascículo? Un fascículo era un conjunto de fibras musculares. Cada uno de estos fascículos a su vez va a estar compuesto por fibras musculares. Y estas fibras musculares va a estar compuesto también por un conjunto de miofibrillas. Y las miofibrillas van a estar compuestas a su vez por un conjunto de filamentos. Entonces, músculo, fascículo, fibra muscular, miofibrillas y filamentos. Entonces, filamentos vendría a ser la estructura mínima ¿ya? Del tejido muscular. Entonces, las miofibrillas, entonces tenemos, bueno, recapitulando, tenemos la fibra muscular, que va a estar compuesta por un conjunto de miofibrillas, y las miofibrillas a su vez van a estar compuestas por un conjunto de filamentos o miofilamentos. Entonces, en las miofibrillas vamos a tener algo característico. Estas miofibrillas va a tener como unas rayitas que va a significar, o unas líneas que va a significar que están siendo segmentadas. Por lo tanto, las miofibrillas van a ser segmentadas por unas líneas que se denominan como líneas Z. Entonces, ¿no? Línea Z. Entonces, no se olviden, las miofibrillas van a estar segmentadas por las líneas Z. Y entre dos líneas Z, entre dos líneas Z, vamos a encontrar ¿a quién? Al sarcómero. Sarcómero, no se olviden del sarcómero. ¿Por qué? Porque el sarcómero es la unidad mínima funcional contráctil del tejido muscular. No se olviden, el sarcómero es la unidad mínima funcional contráctil del tejido muscular. ¿Y dónde se va a encontrar el sarcómero? Entre dos líneas Z. Ojo con eso, también ha sido pregunta. Se encuentra entre dos líneas Z. Entonces aquí tenemos el sarcómero. Tenemos una imagen, un diagrama, donde se encuentra el sarcómero. Este vendría a ser el sarcómero entre dos líneas Z, ¿no? Entonces, este sarcómero va a estar distribuido, va a estar dividido por bandas. Tenemos las bandas H, las bandas A, tenemos la línea M, y tenemos las bandas I. Vamos a hablar un poco sobre cada una de ellas. En primer lugar tenemos a las bandas I. Las bandas I van a estar compuestas ¿por qué? Por un filamento que ya habíamos mencionado, por la actina. Específicamente la actina F, que ya vamos a ver más adelante por qué se denomina así como actina F. Y luego vamos a ver que estas bandas I, si se dan cuenta, van a estar ancladas en la línea Z y la van a atravesar. Este rectángulo rojo de aquí vendría a ser las bandas I, la actina. Y también se le llaman como bandas claras. Ya vamos a ver en esta imagen por qué se le denominan como bandas claras. Luego tenemos a las bandas A, que son los rectángulos de azul y van a estar formadas por miosina, ¿no? Entonces, este rectángulo azul de acá corresponde a lo que es la banda A. Ahora, aquí hay un pequeño problema, porque si bien las bandas A van a estar formadas por miosina en su longitud, porque si se dan cuenta toda la longitud es miosina. Sin embargo, aquí hay una parte donde hay una superposición
entre las bandas I, es decir, la actina, y la miosina. Acá hay una superposición. Entonces, en cierto modo, las bandas A van a estar compuestas por actina y miosina, pero se considera solo miosina porque toda la longitud es miosina. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Las bandas I ayudan a la formación de las bandas A, pero solo se considera las bandas A como miosina. Y finalmente tenemos a las bandas H. Las bandas H es esta parte que netamente es miosina. Entonces la bandas H, va a estar formado solo por miosina. Solo miosina. Y aquí tenemos, por otro lado, el sarcómero, que está entre dos líneas Z, y vamos a ver justamente lo que habíamos visualizado en esta imagen, en este diagrama. ¿Cuáles son de las líneas, las bandas I, en este caso? Estas serían las bandas I. Esto blanco vendría a ser las bandas I. Por eso es que se denominaban como bandas claras. Estas son las bandas I. Y las bandas I también les mencioné que se fijaban o se anclaban a la línea Z a través de una proteína que, bueno, no es tan importante que lo sepan ahora, que se denomina como alfa-actinina. Esta proteína alfa-actinina es la que permite que las bandas I o la actina se ancle a la línea Z. Luego también teníamos a las bandas A, ¿no? Que está esta parte de aquí. Todo esto vendría a ser la banda A, que iba a estar formado por miosina, pero las bandas I también ayudaban a su formación. Y esta parte que está aquí en el centro es la banda H, que está formado netamente por miosina. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? Bueno, entonces continuamos. No se olviden, sarcómero, unidad mínima funcional contráctil. Bandas I, bandas claras formadas por actina, bandas A, bandas oscuras formadas por miosina, y bandas H, que van a estar formadas solo por miosina. Entonces, aquí tenemos ahora los filamentos o miofilamentos que estábamos hablando. Dentro de los filamentos delgados habíamos mencionado que la más resaltante era la actina F, pero también tenemos otros, como la troponina y la tropomiosina. Y dentro de los filamentos gruesos tenemos netamente lo que es la miosina 2. Entonces vamos a hablar un poco sobre la actina F. La actina F vendría a ser un polímero. ¿Por qué un polímero? Porque resulta de la formación de varios monómeros. Es decir, estas bolitas verdes que vemos aquí es un monómero de actina que se denomina como actina G. Entonces, varias de estas actinas se van a juntar y me van a formar en su totalidad a lo que es la actina F. Entonces, no se olviden, cada monómero de actina G van a formar al polímero que vendría a ser la actina F. Ahora, la tropomiosina que vemos aquí es también un filamento delgado. ¿Y cuál va a ser la función de la tropomiosina? Si se dan cuenta, la tropomiosina está cubriendo a los sitios de unión de la actina que tiene para la miosina. Entonces, esta tropomiosina se encarga de cubrir a estos sitios de unión. ¿Ya? Y luego tenemos también a la troponina, que ya vamos a hablar un poco más adelante sobre esto. Entonces, la actina F, a su vez, va a ser bipolar. Bipolar. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un extremo positivo o un extremo más, que este extremo se va a unir, se une a la línea Z, y va a tener un extremo menos, que es el que se va a dirigir hacia la línea media. Es decir, que este extremo negativo o menos va a formar, ayuda a la formación de las bandas A. Como les había mencionado, ¿no? Que parte de las bandas I o parte de la actina ayudaba a la formación de las bandas A. Ahora sí vamos a hablar acerca de la troponina. La troponina vendría a ser un trímero. ¿Por qué un trímero? Porque va a estar formado por 3 subunidades.
vamos a tener a la troponina C, vamos a tener a la troponina T y vamos a tener a la troponina I. Entonces, cada una de estas iniciales, de estas subunidades, básicamente te va a definir lo que es la función que va a tener cada una de estas subunidades. Por ejemplo, la troponina C, ¿qué va a hacer? Va a fijar el calcio. Por eso es que se denomina troponina C, que fija al calcio. ¿Y el calcio por qué es importante que se fije? Porque el calcio, ¿qué es lo que va a hacer? El calcio va a iniciar la contracción muscular. ¿Ok? Por otro lado, la troponina T se va a relacionar con lo que es la tropomiosina. ¿Qué era la tropomiosina? ¿Se acuerdan? Era un filamento delgado que cubría los sitios de unión de la actina para que no se una la actina con la miosina. ¿Y qué es lo que hace la troponina T? La troponina T lo que va a hacer es que se va a unir a la tropomiosina y va a poner al descubierto los sitios de unión para que se pueda realizar la contracción. Y finalmente la troponina I, ¿de qué se va a encargar? De inhibir lo que es la interacción de los sitios de unión de la actina y la miosina, y la cabeza de miosina. Básicamente va a inhibir la contracción. Entonces, tenemos aquí la troponina, que va a tener sus tres subunidades, troponina C, troponina T y troponina I. Se va a unir el calcio y la troponina C, y esto va a generar un cambio conformacional sobre esta troponina C. Este cambio a su vez va a desplazarse hacia la troponina T, que ¿qué es lo que va a hacer? Se va a unir a la tropomiosina y va a poner al descubierto los sitios de unión. ¿Y qué va a hacer sobre la troponina I? Va a inhibir a la troponina I, es decir, va a inhibir al inhibidor para que no haya ninguna complicación durante la contracción. Entonces, troponina C, troponina T, troponina I. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, entonces, no se olviden, cada una de estas bolitas vendría a ser la actina G. Se unen todas las actinas G, me forma la actina F. La actina va a tener un extremo más que se va a unir a lo que es la línea Z, y un extremo menos que se va a dirigir hacia la línea M y va a ayudar a la formación de lo que son las bandas A. Luego aquí tenemos la tropomiosina, que es como si fuera este palito de acá, que me está cubriendo los sitios de unión. Luego tenemos el complejo de troponina, troponina C, troponina I, troponina T. La troponina C fija el calcio, troponina T se une a la tropomiosina para poner al descubierto los sitios de unión, y la troponina I se encarga de inhibir a lo que es la unión entre la cabeza de miosina, ¿no? Y los sitios de unión de la actina. Finalmente tenemos a la miosina 2. La miosina 2 vendría a ser el resultado de la polimerización de la miosina, que va a enrollar sus colas y se van a exponer las cabezas. Y quiere decir que cada una de estas miosinas vendría a ser la miosina 2, y la característica es que va a tener una cabeza, va a tener una cola, va a tener cadenas pesadas, cadenas ligeras. La cabeza va a ser importante, ¿por qué? Porque la cabeza es la que va a unirse al sitio de unión para la actina y es la que va a fijar lo que es el ATP. Entonces la miosina, cada una de estas miosinas se van a enrollar y me van a formar lo que es el filamento grueso. Ya, eso es un poco solo sobre la miosina. No hay que ahondar mucho sobre esto. Y aquí tenemos un resumen de todo lo que habíamos mencionado. Teníamos aquí nuestro músculo, que el músculo va a estar formado ¿por qué? Por fascículos. Este es un fascículo. ¿Y qué era un fascículo? Un fascículo vendría a ser un conjunto de fibras musculares. Entonces aquí sacamos una fibra muscular y vamos a ver que es un sinsitio multinucleado. ¿Se acuerdan del sinsitio multinucleado? Que se denominaba así porque tenía varios núcleos periféricos. Y cada una de estas fibra muscular, iba a estar formada ¿por qué? Por un conjunto de miofibrillas. Cada una de estas de aquí es una miofibrilla. La miofibrilla a su vez iba a estar segmentada por línea Z. Y la línea Z, entre dos líneas Z, íbamos a encontrar ¿a qué?
y vamos a encontrar al sarcómero, que era la unidad mínima funcional contráctil del tejido muscular. Luego, las bandas I iban a unirse a la línea Z e iban a atravesarla y se iban a fijar por el extremo menos a través de una proteína que era la alfa-actinina y que también se denominan como bandas I. Estas bandas I, también como bandas claras, están formadas por actina. Luego tenemos a las bandas A, que las bandas A va a ser esta de aquí, ¿no? Este rectángulo morado, que en su extensión, en su longitud, van a estar formados por miosina. Pero, como aquí se pone, se forma con superposición de filamentos. Filamentos delgados en las bandas I, la actina y la miosina. Y finalmente la banda H, esta parte de aquí, va a estar formado netamente por miosina. Entonces aquí tenemos un sarcómero relajado y tenemos a un sarcómero contraído. Entonces, durante la contracción, ¿qué va a pasar? Si se dan cuenta, esta vendría a ser la longitud de la banda I, esta vendría a ser la longitud de la banda A y esta vendría a ser la longitud de la banda H. ¿Qué pasa cuando se contrae el músculo? Vemos que la banda I, ¿qué pasa? Se acorta, ¿no? ¿Qué pasa con la banda H? Miren, son mucho más pequeñas, también se acorta. Pero ¿qué pasa con la banda A? ¿Te das cuenta? La banda A no ha cambiado su longitud. Por lo tanto, ojo, durante la contracción, la banda I se acorta, la banda H se acorta, pero la banda A mantiene su longitud, no sufre cambios. Entonces, no se olviden esa parte. La banda I se acorta, la banda H se acorta, pero la banda A queda como está. Eso vendría a ser todos estos dos temas, ¿no? No sé si tienen alguna duda.